En el video de hoy exploraremos el fascinante mundo de los asistentes virtuales de inteligencia artificial, desde Siri, Alexa y Google Assistant. Estos asistentes digitales están cada vez más integrados en nuestra vida cotidiana, pero ¿qué son exactamente los asistentes virtuales de inteligencia artificial y cómo funcionan? Los asistentes virtuales de inteligencia artificial son programas informáticos que utilizan obviamente la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural para interactuar con los usuarios y realizar tareas. Estos programas pueden realizar toda una serie de funciones, desde programar citas, establecer recordatorios, hasta responder preguntas y controlar dispositivos domésticos inteligentes. El desarrollo de los asistentes virtuales se remonta a la década de 1960, cuando se crearon los primeros chatbots. Esos primeros programas tenían capacidades limitadas y se utilizaban sobre todo para tareas sencillas basadas en el lenguaje. Sin embargo, con los avances en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural en la década de los 2000, los asistentes virtuales empezaron a ser más sofisticados. Por ejemplo, Siri de Apple, lanzado en 2011, fue uno de los primeros asistentes virtuales en ganar popularidad. Google Assistant le siguió en 2016 y Alexa de Amazon se lanzó el mismo año. Hoy en día los asistentes virtuales están cada vez más integrados en nuestra vida cotidiana y muchas personas confían en ellos para tareas como hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes e incluso ir de compras. Es probable que el futuro de los asistentes virtuales incluya tecnologías de inteligencia artificial mucho más avanzadas, como el reconocimiento de voz y la comprensión del lenguaje natural, que los harán aún más capaces y parecidos a los humanos. Bueno, pero ¿cómo funcionan los asistentes virtuales? Los asistentes virtuales de inteligencia artificial utilizan algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, PLN, o en inglés Professional Language Network, y aprendizaje automático, Machine Learning, para comprender y responder a las peticiones de los usuarios. Cuando un usuario hace una petición, el asistente virtual utiliza PLN para analizar el texto o la voz e identificar la intención de la petición. Por consiguiente, el asistente virtual busca en su base de datos una respuesta o acción adecuada para satisfacer la petición del usuario. Esta base de datos puede contener información del usuario, como su nombre, preferencias e historial de interacciones con el asistente. A medida que el asistente virtual sigue interactuando con el usuario, puede utilizar algoritmos de aprendizaje automático para mejorar sus respuestas y aprender el comportamiento del usuario. De este modo, el asistente se vuelve más personalizado y más capaz de predecir y satisfacer las necesidades del usuario a lo largo del tiempo. En resumidas cuentas, los asistentes virtuales de inteligencia artificial se basan en combinación de PNL y Machine Learning y grandes bases de datos de información para ofrecer respuestas rápidas, personalizadas y precisas a las peticiones de los usuarios. Ahora hablaremos del asistente virtual más usado por los usuarios de Apple, Siri. Siri es un asistente virtual desarrollado originalmente por Siri International en 2007. Con financiación de DARPA, una agencia de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El objetivo del proyecto era crear un asistente virtual basado en inteligencia artificial que pudiera ayudar a los usuarios a realizar diversas tareas utilizando el lenguaje natural. En 2010, Apple adquirió Siri y la integró en su sistema operativo iOS, presentándola al público por primera vez con el lanzamiento del iPhone 4S en 2011. La versión original de Siri era limitada en sus capacidades, pero rápidamente ganó popularidad entre los usuarios de iPhone por su capacidad para realizar tareas como establecer recordatorios y enviar mensajes de texto mediante comandos de voz. A lo largo de los años, Siri se ha ido mejorando y ampliando continuamente, con nuevas funciones y capacidades añadidas en cada versión posterior de iOS. En la actualidad, Siri está integrada en una amplia gama de dispositivos Apple, como el iPhone, el iPad, el Apple Watch, el Apple TV y los ordenadores Mac. También está disponible en más de 20 idiomas, lo que la hace accesible a un público global. El desarrollo y crecimiento de Siri ha sido una parte clave de la tendencia más amplia hacia los asistentes virtuales y la tecnología basada en inteligencia artificial. Su éxito ha inspirado el desarrollo de otros asistentes virtuales, como Alexa de Amazon y Google Assistant, y ha contribuido a impulsar la innovación en el campo de la inteligencia artificial. Siri tiene una amplia gama de capacidades que se pueden utilizar para completar tareas y proporcionar información útil a los usuarios. Unas de ellas son establecer recordatorios y alarmas. Los usuarios pueden pedir a Siri que establezca recordatorios para tareas específicas o que fije alarmas para horas concretas. Hacer llamadas y enviar mensajes. Siri puede realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes a los contactos de la agenda del usuario. Proporcionar indicaciones y navegación. Los usuarios pueden pedir a Siri indicaciones para llegar a lugares específicos y Siri puede proporcionar navegación giro a giro.
Reproducir música. Siri puede reproducir música en el dispositivo del usuario o controlar la reproducción de música entre otros dispositivos como altavoces. Consultar el tiempo. Los usuarios pueden preguntar a Siri por el tiempo actual y recibir una previsión detallada para los próximos días. Gestionar eventos del calendario. Los usuarios pueden pedir al asistente virtual que añada eventos a su calendario o consultar su agenda del día. Control de dispositivos domésticos inteligentes. Siri puede controlar diversos dispositivos domésticos inteligentes como luces, termostatos y sistemas de seguridad. En general, las capacidades de este asistente virtual están diseñadas para proporcionar a los usuarios una asistencia rápida, cómoda y personalizada a una amplia gama de áreas. Este asistente virtual puede personalizarse de varias formas para adaptarse a las necesidades de cada usuario, como lo es el reconocimiento de voz. Este asistente virtual puede entrenarse para reconocer la voz del usuario, lo que le permite ofrecer respuestas personalizadas basadas en las preferencias y el comportamiento del usuario. Relaciones de contacto. Siri puede personalizarse para mantener las relaciones del usuario con sus contactos, como la identificación de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Esto permite a Siri ofrecer respuestas personalizadas cuando interactúa con esos contactos. Los atajos. Este asistente virtual permite a los usuarios crear comandos de voz personalizados para realizar tareas específicas o automatizar una serie de acciones. Esto puede ser específicamente útil para tareas que el usuario realiza con frecuencia, como enviar mensajes a una persona concreta o iniciar una aplicación específica. Integración con las aplicaciones. Este asistente virtual puede integrarse con otras aplicaciones, permitiendo a los usuarios controlarlas e interactuar con ellas mediante comandos de voz. Por ejemplo, los usuarios pueden pedir a Siri que reproduzca una canción concreta en Apple Music o que encienda un dispositivo doméstico inteligente, mediante una app compatible. Sugerencias y recomendaciones. Siri puede hacer sugerencias y recomendaciones personalizadas basadas en el comportamiento y las preferencias del usuario. Por ejemplo, si el usuario escucha habitualmente un podcast en concreto, este asistente virtual podría recomendarle el podcast o episodios similares. Bueno, en resumidas cuentas, las funciones de personalización de Siri están diseñadas para que el asistente virtual sea más útil y eficiente para cada usuario, adaptando sus respuestas y capacidades a sus necesidades y preferencias específicas. A pesar de todas estas ventajas, Siri se enfrenta a varias limitaciones y retos, como lo son la conectividad a Internet. Se necesita una conexión a Internet para funcionar, lo que puede suponer un reto en zonas con una conectividad limitada o poco fiable. Sin conexión, este asistente virtual puede no ser capaz de realizar muchas de sus funciones, como buscar en Internet o recuperar información de la nube. La compresión de peticiones complejas ha hecho grandes avances en su capacidad para entender y responder a peticiones en lenguaje natural. Todavía puede tener problemas con peticiones más complejas o matizadas. Esto puede hacer que sea frustrante o difícil de usar para algunos usuarios. Como todos los asistentes virtuales, se debe hablar de la preocupación por la privacidad. Siri plantea problemas de privacidad ya que se debe recoger y procesar una cantidad significativa de datos personales, para que así pueda funcionar. A los usuarios puede preocuparles cómo se utilizan y se comparten estos datos, y si están protegidos de accesos no autorizados o usos indebidos. Algo de lo que hay que hablar también es de la competencia de otros asistentes virtuales. Siri se enfrenta a la dura competencia de otros asistentes virtuales, como Alexa y Google Assistant. Estos asistentes pueden ofrecer características o capacidades que Siri no ofrece, o pueden estar más estrechamente integrados con otros productos o servicios que los usuarios prefieren. Las opciones de personalización son un poco limitadas. Siri ofrece algunas opciones de personalización, como reconocimiento de voz e integraciones de app. Puede que no sean tan flexibles o personalizables como algunos usuarios lo desearían. Esto puede hacer que sea difícil para los usuarios que tienen necesidades o preferencias específicas que no pueden ser fácilmente acomodadas por las capacidades existentes de Siri. En general, aunque Siri tiene muchos puntos fuertes y ventajas, también se enfrenta a una serie de retos y limitaciones importantes que pueden hacerla menos atractiva o eficaz para algunos usuarios. Hasta aquí nuestro video de asistencia virtual con inteligencia artificial. Espero que les haya resultado informativo y les haya hecho reflexionar. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo más abajo y como siempre, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido.